Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de ahora, de las 4 de la tarde, de 4 a 5, hoy viernes 21 del mes de abril del año 2017. Un día nublado, lluvioso. Hay que recordar que estamos en alerta en 23 provincias por las lluvias que van a seguir cayendo las próximas 48 horas en todo el territorio nacional, según el anuncio del Servicio Nacional de Meteorología. Como anunciamos en el día de ayer, tenemos con nosotros en la tarde de hoy un programa especial sobre psiquiatría, pero no toda la psiquiatría. Vamos a tratar con el doctor Isidro Ortega, quien es el jefe, el encargado de la primera y única unidad de psiquiatría infanto-juvenil en el país. Está ubicada en el Hospital Santo Socorro, las primeras camas de psiquiatría dedicadas exclusivamente a la población infantil y adolescente en la República Dominicana. Vamos a tratar ese tema que es de muchísima actualidad y sobre todo yo le sugiero a los padres que se queden ahí con nosotros durante todo el programa. Buenas tardes, doctor Ortega, ¿cómo está usted? Bueno, ¿Cómo le va? Muy buena, doctor. Un placer estar con usted aquí en este programa tan visto y tan oído en todo el país, ¿no? Bienvenido al programa y explíqueme esto de una unidad exclusiva de psiquiatría para la población de adolescentes y los niños. Esto es totalmente nuevo. Nos enteramos el otro día de que existía y quisimos que usted viniera para explicarle a la población de qué se trata esto. Sí, es la primera en República Dominicana. Nosotros estábamos muy atrasados en cuanto a lo que eran las camas infanto-juvenil en salud mental en el país. Es increíble que hasta el 2016 no teníamos una sola cama para niños, niñas y adolescentes, cuando según las estadísticas mundiales necesitamos alrededor de 20 camas por cada 100.000 niños que haya en un país. Aquí no había ninguna todavía. Y cuando abrimos las puertas a principios de julio, a finales de junio, fue una avalancha total de pacientes. Incluso con la poca promoción y la poca información de la unidad ha tenido muy pocos días donde hay camas disponibles. Tenemos una avalancha de niños enfermos, especialmente de la zona de la frontera, Dajabón, Barahona, donde vienen, y tenemos que prestarle atención donde antes no había esta facilidad y este servicio. ¿Qué tipo de servicio están dando ustedes? Nosotros nos especializamos o estamos más centrados en lo que es la crisis grave en la salud mental. Vamos a hablar sobre el trastorno bipolar en fase maníaca, o sea, cuando está muy animado el paciente y comienza a tener ideas fuera de la realidad. Los pacientes depresivos, que es un mal a nivel mundial muy importante y que vemos está incrementándose en lo que es los niños, las depresiones en niños y en adolescentes. Vemos también lo que son los trastornos del espectro autista, vemos también lo que tiene... ¿Los trastornos? Del espectro autista, ¿no? Los sí, autistas. Explíquelo porque los que nos están mirando no son médicos. Ya lo sé. El espectro autista, yo creo que hemos visto mucho ya los trastornos de desarrollo, los problemas del cerebro, ¿no? De los niños, cuando estos niños son como ensimismados, ¿no? Que nada más piensan en ello, tienen dificultad para hablar para socializar. Para socializar, ese es uno de los puntos. Tienen problemas con el lenguaje, problemas con las relaciones personales, muchos tienen problemas de tics, de movimientos involuntarios y todo lo demás. ¿Ustedes también tratan ese tema? Lo tratamos, especialmente cuando están en crisis, que es una de las consultas más frecuentes, cuando están agresivos, que muchas veces se ponen agresivos, no necesariamente agresividad, sino agitación, vamos a decir, porque ellos no se ponen agresivos de por sí, sino en una reacción a una situación estresante que ellos tienen, pero no saben cómo expresarla. O sea, hablamos específicamente de una unidad dedicada al tema de crisis psiquiátrica en niños y adolescentes. Exactamente, esa es la unidad, esa es la fuerza de la unidad y es la única que hay y es la que le estamos dando el servicio. O sea, ustedes no dan entonces servicio de consulta externa. Damos servicio de consulta externa, lo damos una sola vez a la semana porque tenemos mucha carga. ¿Una vez a la semana? Bueno, cada psiquiatra lo da una vez a la semana, alrededor de 3 veces a la semana. Y sí que vemos muchos pacientes de consulta, pero la prioridad son los pacientes que están ingresados, que le damos el alta y le damos el seguimiento luego de que le damos el alta. Déjeme hacerle una pregunta, doctor. ¿Hay muchos psiquiatras en la República Dominicana especializados
en esa franja de edades entre niños y adolescentes? Sí, es difícil hacer las estadísticas, pero tengo colegas que han hecho estudios sobre diferentes áreas de psiquiatría infantil y dicen que están entre 2 y 15 los especialistas en psiquiatría infantil, que son muy pocos con relación a la población tan grande de niños que tenemos y de posibles niños que tengan alguna alteración mental. Nos hace falta mucha cantidad de psiquiatras infantiles. Y en el tema de depresión, vamos a hablar de depresión porque es un tema que está muy de moda en estos momentos. Entonces, se habla mucho de depresión, que es una enfermedad mental o un padecimiento mental, mejor. Yo creo que el concepto es más claro cuando hablamos de padecimiento, pues que es la principal causa de suicidio, no solamente en niños, sino también en adultos. Sí. ¿Es muy frecuente el tema de depresión en niños en la República Dominicana? Lo tenemos que dividir entre niños y adolescentes. Si vemos la cifra de adolescentes, está muy similar a lo que es la cifra en adultos, que va entre los 5 y el 7%, o sea, de cada 100.000 habitantes hay 7 o 8 que se van a suicidar en adolescentes. En niños baja un poco, la incidencia no quiere decir que es preocupante, es alrededor de un 2%. De cada 100.000 habitantes hay 7 u 8 que se suicidan. Exacto, en nuestro país. En adultos. En adultos y adolescentes, porque las estadísticas son muy similares. Sí. Lo que pasa es que en adolescentes el suicidio es más pronunciado, vamos a decir, un adulto o una adulta, que es más frecuente, que se intenta suicidar, lo hace y puede ser que no se suicide, ¿no? Y hace conducta suicida o parasuicidas, como le llaman. En cambio, en los adolescentes es muy frecuente que logren suicidarse porque lo piensan más y tienen más determinación. Son como los hombres que tienen más determinación cuando se van a suicidar. Y un padre o una madre que nos esté mirando en este momento, ¿cuáles son los fenómenos que se producen alrededor de ese niño, esa niña, ese jovencito? Claro. Que son señales de alarma a los cuales ellos tienen que estar alertas. Eso es vital porque necesariamente los síntomas o los signos que nos dan los adultos con depresión no nos lo dan los niños. Fíjense que los niños lo que primeramente pasa es la irritabilidad. Eso es muy frecuente verlo. La irritabilidad del humor, cuando se sienten como raros, o cualquier cosa les molesta. Esos cambios tienden a ser entre 2, 4 semanas. O sea que son cambios bruscos del estado de ánimo. No puede ser que un niño esté tranquilo o esté muy movido durante toda su etapa de la vida, los 7 años primeros, y después comienza con un letargo, que no se quiere levantar, que no quiere hablar. A eso hay que tenerlo en ojo porque puede ser una conducta depresiva. También en los pediatras y los médicos gastroenterólogos, por ejemplo, o los médicos internistas, ven muchos síntomas físicos que el niño lo expresa y es parte de una depresión. Okay. No es infrecuente que nos lleguen a la consulta pacientes, niños que tienen problemas para comer, o que tienen diarrea, o que tienen problemas gastrointestinales y son parte de un cuadro depresivo. El gastroenterólogo o el pediatra trata de buscar la causa, pero no la va a encontrar, o no la va a encontrar fehacientemente hasta que llegue hasta un especialista, ¿no? Como nosotros. Entonces, los padres deben estar alertas ante este tipo de signos. O sea, los padres, parte de nuestro deber como padres es nosotros tratar de yo creo que más que chequear cuál es la conducta de nuestros hijos. Claro, yo creo que más que alerta es tener conciencia de que existe el psiquiatra y que el niño, por ser niño, no va a dejar de ser, no, o sea, tiene la posibilidad de estar triste y tiene la posibilidad de estar depresivo y tenemos que estar alerta como si es que puede tener un dengue, como si es que puede tener una malaria, como cualquier otra enfermedad, también el niño puede padecer una depresión. ¿Es hereditaria la depresión, doctor? Hay un componente genético, Como hemos visto, la mayor parte de los niños que presentan depresiones han tenido familiares directos de primer grado, padre, hermanos o tíos que han tenido depresión. Es un porcentaje, no es hablan de un 15 o un 20%, no lo tenemos estudiado totalmente, pero sí que hay un componente genético en la depresión. En una familia donde ha habido suicidios hay que tener mayor tipo de cuidado. Totalmente. Y estar más alerta. Claro que sí, eso es uno de los criterios de gravedad que tenemos en un paciente que ha intentado suicidarse. Si hay alguien más en la familia que ha tenido suicidio, es más preocupante una persona que intente un suicidio o que tenga alguna depresión. Y aparte de esto, doctor, ¿hay factores externos que pueden llevar
sin haber ningún tipo, simplemente un tema conductual que puede llevar a un niño o a un adolescente a tener una depresión profunda e incluso a intentar un suicidio? Claro, hay que diferenciar entre depresiones mayores, depresiones leves, depresiones moderadas, depresiones reactivas, que es lo que usted está diciendo. Cuando uno reacciona hacia el ambiente y el ambiente hace que uno caiga en una depresión. Y eso lo vemos en el bullying, por ejemplo. El bullying en los niños es muy frecuente y lleva a depresión, ¿eh? Y es un tema preocupante en lo de cuestión del bullying. No solamente en los niños, también en los adolescentes y los adultos. Pero vemos que en los niños es muy marcado y tiende a aumentar la tasa de suicidio cuando hay lugar donde hay mucha incidencia, cuando se produce mucho el fenómeno del bullying. Hay una serie ahora que están transmitiendo en Netflix que es muy popular, se llama 13 Reasons, 13 razones, que lo que cuenta la historia, está basada en un libro, que cuenta la historia de una muchacha que llega a su casa en un momento y encuentra en la puerta de su casa una caja con 7 cintas, o sea, con 7 videos que fueron dejados por una compañera, una niña de 17 años que se suicidó. O sea, entra dentro del rango de los pacientes que usted trata. Sí, ¿Usted trata exclusivamente niños y adolescentes? Yo trato exclusivamente niños y adolescentes ahora mismo. Sí, cuando llegué al país trataba también adultos, pero ya la consulta... No sé si el señor director nos tiene el teléfono y la dirección del doctor Ortega para los que quieran comunicarse con él. Él tiene su consulta abierta y aparte del trabajo público también trabaja con pacientes privados. Como se la dimos, nosotros quisiéramos que lo pusieran aquí en el aire. Pues en 13 Reasons está este tema, que es una muchacha de 17 años que se suicida. Se suicida por una serie de situaciones que se dan. Son 13 razones por las cuales ella dice que se suicidó y se la deja a esta niña. Es toda una historia. ¿Ocurre eso en las escuelas de verdad o esto todo es una ficción? O sea, un bullying, una agresión psicológica permanente por algún defecto físico, por alguna situación que se produzca en una escuela o colegio, ¿puede llevar a un niño a una depresión profunda y al suicidio? Sí, eso no es ninguna ficción, puede llevarlo. Un constante bullying, una constante agresión a nivel psicológica o a nivel física también puede haber en las escuelas, puede llevar y ha llevado a niños tanto a suicidio como a agresiones a compañeros. No lo hemos visto desde que salió esta serie, que es muy buena, por cierto. Lo hemos visto desde el 96, cuando comenzaron a ver estos ataques de muchachos que agredían a sus compañeros con armas de fuego y luego se suicidaban. Estos casi siempre venían por un ambiente muy tóxico que había en la escuela y estos se sentían totalmente agredidos, ¿no? por los compañeros. Muchas veces eran físicas, pero muchas veces nada más eran psicológicas y de parte del bullying. Entonces es un fenómeno que tenemos que pararlo y tenemos que tener muy en cuenta porque no es una ficción, puede llegar a llegar al suicidio o llegar a la agresión a otras personas. Se está dando el fenómeno de lo que es la expansión de todo este tema de redes sociales, que no solamente, pues cuando yo era muchacho y estudiaba en la escuela, bueno, yo nunca peleé en la escuela, doctor. Conmigo yo no peleaba porque yo era el más chiquito del curso. Pues yo entré a la primero cuando tenía 4 años, entonces siempre fui el más pequeñito del curso. ¿Qué pasa? Que los más grandes querían abusar de mí. Claro. Entonces, por cualquier razón, querían abusar de mí. Entonces yo lo que hacía, decía, bueno, si tú me das, yo no te digo en el examen. Porque entonces claro, yo tenía que estudiar. Claro, eso. O sea, conmigo era un poco difícil porque yo los manejaba psicológicamente. Pero eso es una forma de habilidad. Usted utiliza una habilidad para evitar el bullying, pero el que no tiene esa habilidad... Pero ahora se lo llevan a la casa, doctor, con las tabletas y los teléfonos. Tiene que tener el padre, la madre, un chequeo constante sobre este tema, lo que le dicen a su hijo, las fotos que ponen, etcétera. Mire, desde el 2000 tenemos los famosos ninis, ¿no? Los que no estudian ni trabajan, y tenemos estos adolescentes que de pasar de una época que éramos muy estrictos y muy poner límites, muy no dejamos hacer nada, a pasar al liberal, a lo que le dejamos hacer todo está bien, no podemos ponerle límites a los niños, no podemos agredirlos de ninguna forma. Entonces el fenómeno contrario que está pasando ahora es que los
las redes sociales están sin límite. La interacción no tienen control los padres. Tenemos que tener control en las interacciones de las redes sociales de nuestros hijos, porque ahora mismo es la forma más frecuente de relaciones de nuestros niños con otros niños. Entonces tenemos que ver qué están haciendo, con quién lo están haciendo y cómo están haciendo las redes sociales. ¿Ha tenido usted en su consulta casos de esto? O sea, de niños que han sido afectados por el impacto de las redes sociales en sus vidas y que han tenido que ser llevados al psiquiatra para tratamiento. Sí, es una causa muy frecuente. Vemos a niñas, adolescentes que se han cortado, que se han intentado quitar la vida, que tienen problemas de alimentación, que tienen anorexia o bulimia, simplemente por las redes sociales, por la interacción entre las redes sociales, por el ejemplo que dan otras niñas, por las conversaciones que tienen con otras niñas que pueden estar tan lejos como en Estados Unidos o en China o en Canadá, que hacen esta conducta y ellas las repiten, o al revés, comienzan a dar ideas, o ellas comienzan a revisar y comienzan a observar estas conductas y tienden a repetirlas. Hay que tener una predisposición para tener estas enfermedades mentales, pero claro, el que tiene predisposición puede producirse. Eso es como el alcohol o como el fumar, ¿no? Hay que tener una predisposición para llegar al cáncer o al infarto, pero el que lo toma y tiene la predisposición va a tener la enfermedad. Por ejemplo, yo he escuchado a algunos jóvenes y le he preguntado a mis hijos, porque siempre el tema me interesa, este tema de muchachos que se deprimen porque cuando ponen una foto en una red social tienen menos likes que otros. Sí. ¿Usted ha visto casos de eso o también es ficción? Son cosas que me cuentan y no son ciertas. No, lo que hay que diferenciar entre un paciente que tenga un problema de autoestima, un problema de depresión leve, de estrés, de relaciones sociales, a una depresión mayor. En estos casos son estrés a nivel de las relaciones sociales, que sí que da problemas, o trastornos adaptativos. Trastornos adaptativos cuando no nos adaptamos a una situación estresante, ¿no? Para ellos es estresante que no tengan la misma cantidad de likes que tienen los amigos o que tienen el ídolo de ellos. Entonces, sí que llegan a la consulta, sí que hay que tratarlo, hay que diferenciarlo de una depresión. Necesariamente no se vaya a cronificar o a suicidar por entonces tiene un impacto en su estado de ánimo. Totalmente, tiene un impacto. Lo que la diferencia es tal vez el tipo de impacto, que no es una depresión mayor, pero tiene un impacto importante y hay que tratarlo y hay que llevarlo a que cree esas habilidades sociales que usted creó cuando era pequeño y pudo manejarlas. Esas habilidades son las que le tenemos que enseñar a nuestros hijos para que puedan manejar el cotidiano, ¿no? Y las redes sociales de este momento. ¿Usted cree, doctor, que toda la vida no es más que la construcción de defensas contra agresiones que nosotros recibimos en forma permanente? Porque ese mundo que estamos describiendo no es el más adecuado para vivir, pareciera, ¿verdad? El primer elemento de nosotros en nuestro ser es la sobrevida, es sobrevivir. Por tanto, nosotros todo lo que hacemos lo manifestamos como mecanismo de defensa para la sobrevida. Aunque uno no lo crea, estar agredido psicológicamente es parte de nuestra vida. Entonces nosotros también utilizamos formas para disminuir esa agresión a nivel psicológico. Y lo que tenemos que enseñarle a los niños y a los adolescentes es cómo darle esas habilidades para que ellos puedan resolver esos problemas que se les van a presentar durante toda la vida, que hay algunos niños que nacen con estas habilidades, no hay problema para dársela. Hay otros que tienen problemas y hay que enseñárselas para que puedan sobrepasar estas redes sociales y este momento caótico del mundo. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo clínico infantil y un psiquiatra infantil como es usted? Bueno, lo primero es que no hizo medicina el psicólogo. El psicólogo nada más estudió 4 años tal vez. O sea, el psicólogo no es un médico. No es un médico, no puede prescribir, tampoco debería diagnosticar. Eso es muy importante porque el psicólogo es excelente herramienta de ayuda para la familia, para el niño, para el sistema de salud mental, es muy importante. Es excelente como tratamiento en psicoterapia, pero los diagnósticos per se lo deberían de hacer los psiquiatras y los psiquiatras infantiles en este caso. Esa pregunta fue a propósito. Porque claro, la gente sabe que yo sé. Claro. Un psicólogo no es un médico. Un psicólogo no es un médico. Estudió psicología y nada más. No minimizamos la profesión. Pero un psicólogo no está entrenado para prescribir drogas.
o sea, para hacer recetas de drogas. Eso lo hace un médico porque tiene un conocimiento profundo de lo que es la bioquímica, sobre todo del cerebro. Claro. Sobre todo del cerebro. Son drogas, muchas de ellas nuevas, drogas que tienen hasta poco tiempo de uso. Las drogas que influyen en el cerebro es una parte de la farmacología que ha tenido el mayor desarrollo en los últimos 50 años. Entonces hay muchas drogas nuevas. Y lo segundo, que un psicólogo tampoco debe hacer diagnóstico de enfermedad mental, sino es una ayuda o una persona, que trabaja directamente con un psicólogo. Usted trabaja con un psicólogo, yo trabajo, ¿verdad?, con varios psicólogos. Yo trabajo con alrededor de 8 psicólogos, especialistas en algunas áreas como psicometría o terapia familiar o terapia conductual, pero todos son muy buenos en el área que ellos han elegido utilizar, pero no se introducen en lo que es la parte médica porque primero no tienen la experiencia y segundo no es legal. No están entrenados. No están entrenados y además no es legal. Que lo he visto en mi consulta a psicólogos indicando antidepresivos y anticonvulsivos. Eso no es legal, ¿eh? No, totalmente ilegal. Y le refiero a todos los oyentes que tengan cuidado con algunos psicólogos que les gusta medicar. Sí, porque los médicos somos los que tenemos el entrenamiento para medicar. Y sobre todo ese tipo de droga que es muy compleja su acción a nivel cerebral, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de drogas. Entonces, si tenemos un niño, para seguir ayudando a los padres y a las madres, más o menos le dimos los tips para que puedan saber cuándo tienen que llevarlo a un psiquiatra si encuentran algún tema que podría ser diagnosticado en algún momento como una depresión. ¿Y el autismo, doctor? Bueno, el autismo, ustedes ven muchos niños autistas, ¿verdad? Mucho, y es un diagnóstico diferencial, incluso hay que diferenciarlo entre las depresiones y todas las otras enfermedades mentales. El autismo es el yoísmo de los niños, vamos a decir. Cuando vemos que son pequeños, comienzan con síntomas muy claros, como no tienden a mirar a los ojos a los padres, solamente se centran en un tema, cuando lo llaman los padres por su nombre, ya a la edad de 8 meses, 9 meses, que tienden a virar la cara por el nombre, no lo hacen los autistas. Cuando comienzan a hablar, algunos repiten mucho algunas palabras, incluyendo mamá, papá o alguna, y no tienden a tener frases largas, no pueden tener frases largas o no hablan absolutamente, que es el trastorno del lenguaje que vemos. Otros tienen problemas del contacto social, ¿no? Tienen problemas para entender las emociones que expresan tanto los padres como los hermanos, como cualquier persona que está alrededor, y por tanto si no la pueden interpretar, no la pueden reflejar ellos las emociones. Hay otros que tienen problemas de percepción de los sentidos, tienen disminuida a nivel lo que es el dolor, por ejemplo, tienen en los dermatomas, en la piel, tienen problemas a los ruidos muy fuertes. Vemos que cuando pasan un motor por la calle, cuando hay un autista se tapa los oídos y tiende a tener muchos ruidos. ¿A qué edad más o menos los padres se pueden dar cuenta de que un niño puede tener este tipo de síntomas? Regularmente ya al año, los 2 años, si lo ve alguna, ya comienzan a ver diferente, especialmente los padres que tienen ya niños anteriores, comienzan a decir, este niño no es igual que el hermanito, no me está haciendo cosas raras, no siento como ese apego, no siento esa relación que yo tenía con mi otro hijo. Cuando son primerizos son un poco más difíciles, pero regularmente tanto los padres como el pediatra tienen que estar muy atentos y tienen que hacer esas pruebas de neurodesarrollo, tienen que preguntarle al niño, tienen que hacer esa interacción social, incluso los pediatras deberían tomar entrenamiento para hacer lo que es la ludopatía en medio de la consulta, para poder ver esa parte de diagnosticar a tiempo y rápido, porque mientras más rápido le demos estimulación a un niño autista, mucho mejor va a ser su funcionamiento. Yo siempre le digo a mis pacientes, a los padres de mis pacientes, si el niño va a ser un presidente de la República, cuando le demos la estimulación suficiente, si no le damos la estimulación va a llegar a ser el constructor de la casa. Entonces, vamos, después de la pausa, a preguntarle al doctor, ya que hicimos el diagnóstico del niño autista, el tratamiento y sobre todo la expectativa de una vida normal. Vamos a los comerciales y volvemos con el doctor Isidro Ortega, quien es el director de la Unidad Infantil de Psiquiatría Santo Socorro, la única y primera en el país.
Estamos hablando con el doctor Isidro Ortega, quien es el director de la Unidad Infantil de Psiquiatría Santo Socorro. Doctor, estamos hablando del tema del autismo, que son estos niños que viven en su propio mundo, y nos quedamos en tratamiento después del diagnóstico y expectativa de una vida normal, dependiendo, claro, del grado que esté la enfermedad. Claro, cuando hablamos de autismo hablamos de espectro autista. Hay muchos tipos de autismo y hay muchos tipos de funcionalidad del autismo. Hay incluso autistas que pueden trabajar y llevar una vida totalmente normal, con sus excentricidades, un poco rarito, vamos a decir, en los trabajos que hacen, o un poco difíciles en las relaciones personales, pero tienen una vida normal muy parecida a la sociedad. Hay otros que están muy graves, que tienen problemas para el lenguaje, problemas para la socialización, donde sí vemos que la funcionalidad es muy mala. Entonces tienden a tener que quedarse con los padres, tienden a tener problemas de agresividad, de agitación, y son un problema tanto para la familia como para la sociedad, porque no llegan a tener esas habilidades. Entonces hay que ver qué tipo de funcionalidad, qué tipo de espectro, qué tipo de la gran cantidad de gama que hay de autistas estamos viendo, ¿no? Y dependiendo de eso también va a estar el tratamiento. El tratamiento, mientras más profundo sea el autismo, mientras más difícil sea el autismo, más tratamiento hay que dar, más estimulación hay que dar, más habilidades que enseñar. Porque hay muchos que de no tener ninguna relación social, de no poder hablar, llegan a tener a los 14, a los 15, a los 20 años, tener habilidades sociales, tener control en su impulso, tener menos agresividad y tener una mejor funcionalidad a nivel social. Yo le voy a tratar un caso concreto que está en la primera plana de los periódicos en el día de hoy. Hay un profesor que está acusado de haber violado a 13 niñas en una escuela en el interior del país, a los padres y a las madres. ¿Cuáles son los cambios en la conducta que puede tener una niña que es víctima de este tipo de agresión sexual en una escuela, por ejemplo, donde la autoridad, el que representa a la autoridad, es el que la está agrediendo? Regularmente, y esto es muy importante, regularmente las niñas, cuando la agreden sexualmente, hacen lo contrario a su personalidad. Por ejemplo, si es una niña muy callada, si es una niña muy apática, si es una niña que no tiende a tener tantas relaciones sociales, ustedes ven que en poco tiempo hacen un cambio de que quiere salir con todo el mundo, que comienza a tener mucha habladera. Es como el cambio brusco, ¿no?, de conducta. En cambio, lo más frecuente que vemos es que niñas que son muy sociables, muy extrovertidas, que tienen mucha alegría, vamos a decir, que vemos con mucha alegría, hacen un cambio brusco a no querer salir, a no querer hablar. Eso es el signo vital para saber que hay algo está pasando. Y muchas veces vemos que son agresiones sexuales, no solamente de violación, también de obscenidades, de poner mano donde no deberían poner los adultos la mano, y vemos que es un trauma. Eso se llama estrés postraumático, lo que le pasa a esos niños, y tienden a revivir el momento, tienden a tener depresiones, tienden a no querer salir, y es un tratamiento muy difícil, pero que con un buen equipo podemos ver que han tenido mucha mejoría. ¿Es difícil sacarles la verdad a estos niños? No es tan difícil como creemos. Lo que pasa es que hay que tener la experiencia y hay que tener la forma de hablarle a los adolescentes, a los niños. Los padres no tienen ese entrenamiento para sacarles esa verdad, aunque hay algunos que sí, empíricamente, o sea, de su experiencia pueden sacar esta información. Pero luego de que tenemos la información, tenemos que saber qué vamos a hacer con ella. Okay. Entonces, yo les recomiendo que si tienen alguna sospecha, ahí sí pueden tanto ir a un psiquiatra o ir a un psicólogo para solamente asesorarse y acompañar el proceso de la sospecha de que esta persona de que esta niña o este niño ha sido violentado sexualmente. ¿Son estos casos muy frecuentes en la unidad que usted dirige? Son muy frecuentes. ¿A nivel público? Sí, es muy frecuente la unidad. La unidad, por ejemplo, tiene una tasa de agresiones sexuales alrededor de un 15, un 20% de las niñas que tienen trastorno límite de personalidad, que es un tipo de patología. ¿Cuánto? ¿Un 15 a 20% sí, en el país? Sí, que tuvieron en el país no, en este tipo, mundo. No, en este tipo de adolescentes, ¿no? Que es muy frecuente. Vamos a decir,
una patología donde las niñas tienden a, no sabemos por qué, todavía no sabemos por qué, entre los 8 y los 12 años, los agresores sexuales tienden a agredirla a ella sexualmente. Y vemos que después se desarrolla en la adolescencia con cortes, con intentos de suicidio, con impulsividad, beben alcohol, consumen droga, y eso fueron violaciones cuando tenían 8, 9, 10 años, que luego a los 12, 14, 15 años que comienzan a aflorar esos sentimientos, esos cambios de emociones. O sea, esto es importante, lo que ocurre entre 8 y 12 años, que es un periodo infantil, claro, se puede expresar en adolescencia con agresiones contra ellas mismas. Absolutamente, es muy frecuente ver eso, que han tenido agresiones desde los 6 a los 12 años y luego a los 15, a los 16 años que comienzan esa alteración de la conducta, y cuando vemos atrás vemos que un síntoma común es que han sido agredidas sexualmente. Podríamos hablar entonces que la agresión sexual tiene como efecto mayor cantidad de niños, de adolescentes depresivos y adultos depresivos. Totalmente, sí. La incidencia aumenta cuando hay tanto agresiones sexuales como agresiones físicas en la niñez. En la adolescencia tienden a aumentar. A pesar de que quizás por la falta de madurez puede olvidarse del hecho concreto y posteriormente entonces revivirlo en forma permanente. No sé si olvidarse, pero el cerebro, como usted hemos comentado, puede bloquearlo psicológicamente. Eso es lo que hace, bloquear el hecho para protegernos, para sobrevivir, vamos a decir. Pero en algún momento puede revivirlo también, ese es el estrés postraumático. Entonces cuando los revive, ese factor, junto a otros factores, claro está, hacen que puedan llegar a una depresión mayor y a un suicidio. Y de los televidentes que nos están mirando, que tengan un niño con un problema, recuerden que hablamos de que es una unidad de crisis principalmente, la que dirige el doctor en el Hospital Santo Socorro, que queda todavía, me imagino que por Cristo Rey, en el Sánchez La Fe, ¿verdad? Exactamente, en el Sánchez La Fe. Exacto, que es la única que existe en el país. ¿Cuál es el procedimiento para que lleguen hasta el servicio que usted dirige? ¿Y cuántos psiquiatras, psicólogos, trabajadores están adscritos a la unidad en este momento? Ahora mismo tenemos 2 psiquiatras nada más, la doctora Marmolejo y yo. Tenemos 5 psicólogos, tenemos un personal nuevo que regularmente no tenían las unidades, que se llaman personal de contención, que son personas que están ahí para ayudar cuando un paciente viene agitado, cuando viene estrellando, cuando viene agresivo. Esa persona solamente está especializada en ayudar a contener a esa persona sin hacerle daño. Y el protocolo que seguimos es que entra por la entrada de urgencia, como todas las enfermedades, tanto orgánicas como psiquiátricas, lo ve un especialista en pediatría, el cual diferencia entre si es una enfermedad común o si es una enfermedad psiquiátrica, y luego entonces intervenimos cuando es una enfermedad psiquiátrica, vamos a urgencia, calmamos la crisis, si tiene criterio de ingreso lo llevamos a la unidad para ser ingresado y comenzamos, según la patología, el tratamiento adecuado, que en general dura entre 10 y 12 días en la unidad, y luego ya seguimos con las consultas ambulatorias. ¿Cuántas camas tienen ustedes disponibles? Tenemos 8 camas disponibles ahora mismo, a la espera de que abran más camas. Es muy poco muy eso, poca. ¿verdad? Tenemos una lista de espera de personas que están en el interior y que están esperando que se desocupe una cama para venir a ingresarse al hospital. Un niño con una crisis depresiva es una emergencia médica. Es una emergencia totalmente, es muy preocupante. Un niño con depresión tiene más tendencia al suicidio, por lo tanto, sospecha, hay que ir a descartarlo al hospital. Bueno, queremos darle las gracias se nos quedaron muchísimos temas, por supuesto. Sí, espero que me inviten. Claro, porque el universo de esto de enfermedades mentales en niños y adolescentes impacta mucho a la familia. Definitivamente. Y por eso el doctor Isidro Ortega, quien es el encargado de la unidad de psiquiatría infantil Santo Socorro, y aparte tiene su consulta privada también y trata exclusivamente este tema, estará con nosotros en otros programas. Eso es seguro. A ustedes las gracias por estar con nosotros durante esta tarde y nos veremos el lunes que comenzaremos otra semana aquí en 360 grados. Que pasen un feliz fin de semana.